Gracias por... Gracias. Entonces, como les decía, en el segundo momento, no olviden de que tienen que estar con el proceso de epistemologizar y de hacer el diálogo con el universo. Entonces, en un primer momento es básicamente respaldado por todos los instrumentos aplicados para la recolección de nuestros conocimientos. Entonces, en el segundo ya se hace un diálogo ya con el sustento bibliográfico. Y bueno, el tercer momento, como estábamos analizando, está básicamente en un desarrollo de la propuesta de transformación, es decir, la aplicabilidad de la propuesta que ustedes han hecho. Han hecho un diseño, todo ese proceso se ha generado a partir con la intencionalidad de transformar. Este proyecto de transformación, entonces, se va a comprender básicamente como un proceso de puesta en marcha de la propuesta, ¿no? Y bueno, en este tercer momento tenemos la aplicación de la propuesta, donde ustedes como investigadores van a poder diseñar un proceso de intervención a la realidad y a la problemática. Entonces, hay una estructura de proyecto de transformación que ustedes ya seguramente lo han aplicado, están los datos referenciales. Eso no varía, ¿verdad, Lice? ¿Colegas? Por ahora no le hice en esa parte, no. ¿Ya? En Entonces, cuanto, hay una presentación de todos los datos necesarios de identificación, tiempo responsable, la introducción, que es una breve presentación de la realidad identificada, sus características, sus anuncios. Y luego están las realidades a ser transformadas, es decir, la delimitación de la realidad problemática, que sería este el punto de especificar cuál es la problemática principal, ¿no? Entonces, mínimamente tres situaciones a transformar, dice, en relación a la problemática principal. Como ustedes han visto, en el primer momento tenían aproximadamente entre 8 o 10 problemáticas, pero enfatizan uno para la maestría, ¿no? Uno o dos, pero que sean básicamente a partir del surgimiento del diálogo con la comunidad. Y luego tienen el objetivo de la realidad a transformar, que sería la realidad que se ha identificado para exponer ciertos objetivos de transformación. La justificación, que sería el argumento del por qué, para qué, cómo, cuándo, o sea, la situación de la necesidad de fortalecer, entonces enmarcados en un enfoque descolonizador. Está el plan de acción de transformación, que serían las actividades o tareas específicas en las que ustedes han aplicado según tiempo, responsables, lugares, recursos que han utilizado. Un cronograma debidamente organizado según las actividades para la transformación. Y bueno, 8 tenemos la aplicación del proyecto, que sería el relato secuencial de las acciones con evidencias, ¿no? Es decir, ustedes hacen un relato de todas las acciones desarrolladas en el marco de un plan de acción. Cada actividad debe contemplar las evidencias correspondientes, ya que sean los productos tangibles o intangibles en la elaboración de procesos, ¿no? Y bueno, tenemos los resultados de transformación, hacia dónde queremos alcanzar, qué es lo que queremos alcanzar. Entonces, está en la estructura del proyecto de transformación. Luego tienen las conclusiones y recomendaciones. Estas conclusiones básicamente son a partir de ahora, ¿a qué conclusión, a qué puntualización llegamos nosotros, ¿no? En la transformación. ¿Y cuál sería el diseño de la aplicación del proyecto? Entonces, esto es básicamente todo el tercer momento que no tiene variación con su trabajo, ¿no? Y el último momento, que sería el cuarto momento, que sería la lectura de los resultados y la difusión, es armar ese artículo académico en el cual ustedes van a mostrar esos resultados para divulgar esos resultados, hacer un análisis de la producción académica de transformación. Entonces,
¿Cómo comprendemos este momento? Entonces, en este cuarto momento necesitamos hacer producción de conocimientos. Estos resultados van a ser desarrollados, ¿no?, en un proceso de comprensión de la diversidad que existe, la reflexión. Y bueno, en este momento se habla de manera conclusiva de acuerdo al padre, es decir, ya habiendo aplicado, ya habiendo resuelto esa problemática en la cual ustedes han trabajado, hacer, ¿no?, una elaboración de ciertos recursos de difusión para poder alcanzar los resultados, y ahí tienen el análisis de resultados del producto académico transformador, es decir, qué resultados, cómo han orientado la calidad de la producción de conocimientos. Se habla de una valoración de instrumentos utilizados en el proceso de investigación. Como les digo, al inicio ustedes ya tienen, ¿no?, ciertos instrumentos igual. Luego, caracterizar el momento de la delimitación del problema, las conclusiones, los resultados, la descripción y caracterización del proyecto de transformación, las dificultades identificadas en el proceso de investigación decolonial. Y por último, entramos a la difusión de resultados y transformación, es decir, empezamos a difundir, a producir textos, ¿no? Textos que están permitidos su redacción en primera, segunda, tercera persona, y bueno, que se vayan elaborando de la manera más ética y todo lo demás. La redacción del artículo académico para su postulación básicamente tiene que tener, ¿no?, un informe que permita publicar esos resultados que ustedes han logrado realizar. El artículo va a contener un informe sobre los resultados de la investigación desarrollada. Va a referirse también al problema o a la problemática de la realidad. Y bueno, los resultados de investigación deben ser válidos, fidedignos, es decir, no pueden ser inventos de que voy a suponer que he aplicado, voy a suponer que ha dicho, ¿no? Entonces, no, sino necesitan evidenciarlos, ¿no? Y bueno, sería esta la estructura para la elaboración del artículo académico, que tendría un título, un resumen, palabras, introducción, metodología, resultados, discusión, conclusiones y bibliografía. Sería una superestructura esta, ¿no? ¿Cuáles son las reglas a tomar en cuenta en la elaboración del artículo? Entonces, el título. El título debe contener expresamente 15 palabras en cuanto al contenido, para tener de forma clara, exacta y concisa qué es lo que se va a trabajar. Y anotar, ¿no? Por lo menos dice un máximo de 6 autores según el orden de la importancia. Y bueno, para ver la significatividad de la investigación. Y identificación de instituciones donde se realizó la investigación, hacer un resumen. Nos da un número para la estructura de 150 a 300 palabras. La introducción debe tener un problema principal en el cual vamos a poder escribir sobre el mismo los objetivos. Métodos. Está diseñado básicamente a explicar cómo llevar adelante la práctica, la elección de métodos, técnicas que permitan eh, repetir o, bueno, claro, comprender el uso de los métodos, ¿no? Presentar la secuencia de la investigación, del diseño, la población, los datos, el análisis, luego tenemos los resultados, que incluso, ¿no? Van a ir a justificar qué es lo que se ha conseguido. Utilizar los medios de manera ordenada, nos dice, ¿no? Considerar el tiempo pasado, presente. No, ya no podemos decir se realizará, si no se realizó. Entonces, analizar las tablas de gráficos, ilustraciones que se utilicen, la discusión, ¿no? El análisis de hechos observados en relación con el análisis vivencial o experimental, digamos, en el proceso de investigación. Y luego las conclusiones, hacia dónde llegamos, esas generalizaciones, ¿no?
los agradecimientos, referencia bibliográfica, todo en séptima versión. Y tenemos, ya tienen la elaboración del artículo ahí, el título, cómo debe estar, el resumen en qué consiste. Esto es lo que se tiene, ¿no? Ah, y los resultados que se espera, la discusión también. Eso sería, colegas, ahora tienen la pregunta o ustedes tienen la palabra. Jeremy. Listo. Sí, Luis, muchas gracias por la explicación, la verdad. Pero bueno, me di cuenta que la estructura es amplia, ¿no? Tenemos harto que hacer y modificar porque no es tan fácil como se ve, ¿no? En cuanto a la macroestructura y microestructura para esta semana, ahorita los proyectos que usted nos mostró, claro, evidentemente tienen lo que es macro, micro, pero no están según normativa ZAPA, ¿no? Cuánto es su sangría, cuánto es su espacio determinado, ni para tampoco el texto, ni tampoco las citas. Entonces, todo eso me he dado cuenta que en esos proyectos que nos han mostrado aún le faltan, ¿no? Están haciendo Eh, ajustes todavía, ¿no? O sea, ah, necesitan manejar, otros lo hacen de manera manual y no coincide, digamos. Y por eso han sugerido, digamos, que se pueda automatizar, digamos, la aplicación para que tenga una cierta uniformidad y una presentación y cumplir con los requisitos, ¿no? Pero ahí está, digamos, la elaboración de las macroestructuras y las microestructuras. Tengo entendido que en escritura uno 2 ustedes ya han llevado la producción de textos, ¿no? Textos argumentativos, textos explicativos, textos descriptivos, digamos. En el caso del primer momento, enfatiza bastante los textos descriptivos, ¿no? Y explicativos, o sea, explicar cómo sí, soy, digamos, o sea, cómo es mi práctica, cómo es mi análisis intrapersonal, interpersonal, y bueno, ese análisis del aula, del patio, de la comunidad es una producción de textos descriptivos. En cambio, en el segundo momento, igual hace una explicación de textos explicativos, pero en ese mismo momento existen también, como decía, ¿no? El tema del manejo de las citas, todo. Hay una producción de textos argumentativos, ¿no? O sea, vamos argumentando, tomando posicionamiento respecto a ese diálogo con el universo que sería, ¿no? Mi conocimiento, mi saber en relación al conocimiento universal que tiene referencia bibliográfica, digamos. Entonces, ese es el trabajo que tienen que ir haciendo en función a las macroestructuras. Ahora, en el tercer momento, básicamente es la estructuración que ustedes tienen ya concluida, que sería el proyecto de transformación. Y bueno, el cuarto momento, que es la estructuración del artículo, ¿no? Es organizar ese artículo en función, por ejemplo, ya tuvieran en ese cuarto momento la superestructura, es decir, qué cosas tiene que tener ese artículo. Ahora, dentro de ese mismo artículo, ¿cuáles son mis macroestructuras? Y empezar a redactar las microestructuras. Sería una forma de organizar su PAT para difundir el conocimiento que han logrado adquirir a través de la aplicación del proyecto. eso quiere decirles en que entonces la macroestructura la vamos a aplicar también al artículo acá, el artículo final, ¿no? Para la semana. Las microestructuras, sí. Bueno, a ver, no han especificado de que se aplique el protocolo en este momento en el que digan, a ver, háganlo así al pie de la letra, cumplan con las exigencias del artículo, ¿no? Han recomendado y están en las guías de trabajo también de que ustedes intenten o hagan o promuevan, digamos, el hecho de poder aplicar todo en función a su PAD de la maestría. No, que empiecen Ya. a trabajar el PAD de la maestría. ¿Para qué? Porque en cualquier momento van a empezar ya, digamos, a organizar, reorganizar toda esa información que ustedes tienen, ¿no? Como usted decía, pareciera algo que para algunos, pero no es verdad.
de que es fácil, digamos, organizar, pero no, en realidad requiere pensar, hacer un análisis profundo de cómo organizar toda esa información que ustedes tienen, ¿no? Entonces, para eso se han aplicado ciertos instrumentos. En la primera actividad, por ejemplo, tienen entrevistas, o sea, cómo están haciendo la descripción de las entrevistas, todo lo demás, ¿no? Entonces ahora implica ya tienen una idea de cómo hacer las superestructuras, tendrían que ir definiendo las macroestructuras y luego entrar a las microestructuras. O sea, ya teniendo idea clara, precisa de lo que es hacer, digamos, toda esa producción lingüística, ustedes ya van a estar preparados para organizar su path de maestría como producto de transformación. Ya, Lisa, gracias. Sí, no, no es obligatorio, ¿no? O sea, trabajar ese en función a su padre. Está abierto, dice claramente la guía, pero se recomienda que puedan trabajarlo en su pad de maestría, dice, ¿no? O sea, es decir, en su pad de su trabajo. Esa es la recomendación que hace. ¿Alguna otra pregunta más? Dicen buenas noches, mil disculpas, ingresé tarde porque recién llegué del trabajo. Esta estructura ya tenemos que, o bueno, tendríamos que modificar nuestros pads adaptándola a esta estructura, ¿no es cierto? Dicen, y las microestructuras trabajaríamos con esta nueva modificación. Sí, lo más recomendable es eso, ¿no? Para que ustedes no hagan a último momento. Entonces ya empiecen a organizar toda su información que tienen a la estructura oficial de la maestría que han de presentar, porque en realidad ahorita hasta donde han ido trabajando ha sido con el PAT de la especialidad, pero como les digo, ya es oficial este documento del PAD de la maestría. Entonces, en otras versiones podríamos decir, están trabajando momento a momento, ¿no? Momento uno, momento dos, momento tres, cuatro, cinco, así. Cuatro, perdón, no hay cinco, ¿no? Entonces, en el caso de ustedes, tendrían que ir ya haciendo ese ajuste para que no se acumule a último momento, ¿no?